cuánta paz nos da en la vida del viajar, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Hermosura sin igual a nuestra senda no será, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios, con Jesús en comunión, fiando en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Con la luz que da el Señor, así nos muestra su amor, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Por su santa redención purifica el corazón, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios, con Jesús en comunión, mirando en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Sostengamos con Jesús comunión en plena luz, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Y en perfecta libertad triunfaréis con tu bondad, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios, con Jesús en comunión, mirando en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando en la luz de Dios. A través del mundo cruel o del valle no hay miel, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Caminemos hacia Sion, donde está nuestra mansión, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios, con Jesús en comunión, mirando en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Las maravillas
Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros, a todos los hermanos, amistades, oyentes que nos están escuchando a través de esta plataforma. Dios les bendiga grandemente a cada uno. Hermanos, queremos estudiar la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad, pero también, hermanos, queremos hacer una oración para poner en las manos de nuestro Dios este momento. Oremos. Eterno y buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, cuando nos concedes, eterno Padre, tus bendiciones que son tan grandes. Padre Celestial, pedimos siempre tu bendición a cada uno, eterno Padre. Te agradecemos infinitamente porque tú te manifiestas en cada una de nuestras vidas y a la vez, Padre amado, te suplicamos el perdón por nuestras culpas, nuestros errores, las cosas que no te agraden de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos perdones. Asimismo, Dios amado, en esta hora te rogamos que nos asistas a través de tu Santo Espíritu, eterno Dios, y que bendigas a cada uno de los hermanos, amigos y oyentes que a través de esta plataforma estarán conectados. Señor amado, te suplicamos que seas tú con cada uno de ellos, bendiciéndoles a todos y hacia sus familias. Gracias te damos en esta hora, Señor amado, te lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora pues vamos a hablar siempre de la palabra de nuestro Dios. El tema, hermanos, que vamos a estudiar se titula Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Sabiendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, desde que vino a la tierra por primera vez, traía un propósito para toda la humanidad y en ese propósito, hermanos, hay una serie de características que cada uno de nosotros debemos de aprender a imitar, hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, hermanos, primeramente a leer lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, estamos viendo la palabra de Dios, es maravillosa, es muy enfática y nos insta, hermanos, a que cada uno de nosotros podamos tener el análisis suficiente en que cada uno de nosotros podamos ver, hermanos, lo que nuestro Señor Jesús nos da a conocer a través de su palabra. Viendo, hermanos, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Ahora quizás, hermanos, nos preguntamos cuántas cosas, hermanos, podemos imitar o estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Quizás preguntémonos si en verdad somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no es así, hermanos, debemos, hermanos, recordemos que nos debemos a nuestro Señor y Salvador. Y ahí el verso que recién leíamos nos dice, otra vez les dijo: yo soy la luz. Y siendo la luz, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido, hermanos, luz en cada uno de nosotros, dándonos, hermanos, la oportunidad que su palabra a través del evangelio nos permita, hermanos, reconocer aquellas virtudes admirables que Él nos dio a conocer a través de su santa palabra. Y cada uno hemos visto, hermanos, que debemos de ser luz, dice, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? También, hermanos, ahí reconocemos nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, a través del tiempo que estuvo acá, hermanos, en la tierra por primera vez, nos dio a conocer, hermanos, en su vida
durante desarrolló y desempeñó su ministerio, cuántas cosas, hermanos, para que ahora todos, todo el mundo, hermanos, si es posible, aceptemos la voluntad que Él nos da a conocer a través del Evangelio. Dice también, hermanos, Juan 14 en su capítulo 6, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, hermanos, siendo el camino, nos da a conocer, hermanos, que no hay nadie más fuera de Él por quien cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Gracias a Dios, hermanos, por todos aquellos que nuestro Dios nos ha redimido a través de su sangre, pero también tiene la oportunidad aún para aquellos que todavía tienen el privilegio de conocer la palabra de nuestro Dios, para que puedan, dice, arrepentirse, para que puedan volverse así, de la misma forma como le hablaba nuestro Dios a su pueblo de Israel en aquel momento cuando estaban en algún error, les decía, vuélvanse a mí. De esa misma forma, en estos tiempos, amados hermanos, da a conocer nuestro Señor Jesucristo que no hay otro modelo a seguir, que es aquel modelo que Él nos trajo, hermanos, a través del Evangelio que Él nos da a conocer. Ahí vemos, hermanos, dice Jesús, le dijo ya en el verso 6 del mismo capítulo 14 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se presenta nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el camino al Padre. Asimismo, hermanos, vemos el verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué pasa? Y dice ahí, hermanos, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es un versículo, hermanos, muy hermoso, muy maravilloso, que nos da a conocer que si nosotros tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y tomamos en cuenta lo que nos dice a través de su palabra en el Evangelio, hermanos, vamos a ver que en realidad, hermanos, podemos seguirle de la forma como Él nos pide, hermanos, que lo hagamos. Por eso dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, hermanos, gracias a Dios, pues, como iglesia hemos creído en nuestro Señor, nuestro Salvador, pero reconozcamos, amados hermanos, que es necesario que aquello, hermanos, que hemos aprendido, también lo traigamos a la práctica, porque la práctica, hermanos, es la que nos va a permitir realizar aquellas obras que hemos aprendido durante el Evangelio que Él mismo nos ha dado a conocer a través de su palabra. Vemos, hermanos, ahí también lo que primera carta de Pedro en su capítulo 2 y verso 22 nos da a conocer, porque dice, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, mire, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pensemos, hermanos, en realidad seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos preguntado, hermanos, el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tenerlo en mente y tenerlo en cuenta, hermanos, que es nuestro Señor el que debemos seguir, hermanos, a través de las características que Él siempre dio a conocer. Por eso dice, para esto, y allá Pedro, hermanos,
nos lo da a conocer. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice también, hermanos, el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Aquí está, hermanos, cómo era nuestro Señor Jesús. Él dice que no tenía pecado, hermanos. Ni se halló, dice, pecado en su boca. Dice su palabra, hermanos, en el verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía. Dice también, hermanos, con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, y por eso en esta oportunidad estamos viendo que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Aquí está, hermanos, una radiografía de lo que nuestro Señor Jesucristo era, hermanos. Alguien que no tenía error, que no cometía pecado, que era, hermanos, si le hacían, dice, él no respondía, dice, con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, hermanos, la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora es para nosotros, para la iglesia, hermanos, los que ya estamos perseverando, y también para todo aquel que aún no ha venido, hermanos, a los pies de nuestro Señor. Aquel que todavía no ha querido seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, no ha querido tomar esa cruz y seguirle. Hermanos, dice el verso 24 de Primera de Pedro, capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor, hermanos, dice que llevó nuestros pecados, hermanos. Ahora el mundo entero tiene esta oportunidad, tiene este grande privilegio de poder, hermanos, allegarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y empezar, amados hermanos, a seguir las pisadas, esas huellas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabemos, hermanos, que primeramente debe el ser humano entrar en un proceso para que la persona entienda que es necesario seguir a Cristo. Y es necesario, hermanos, reconociendo que Él, allá lo decía el versículo que leíamos primeramente, hermanos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él mismo lo dijo, el que cree en mí y tiene vida, ¿verdad? Ahí vemos, hermanos. Vamos a ver, hermanos, otro pasaje, y dice Mateo en su capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos. Nuestro Señor, hermanos, y Salvador Jesucristo, el llamado, hermanos, es que le hace no a un grupo en singular. Él llama, hermanos, en plural. Él dice, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo está la persona, hermanos, cuando viene a los pies del Señor? ¿Cuántas cargas trae en su cuerpo, en su corazón?
cuántos problemas quizás pasó en su vida, pero un día reconoció que era necesario, amados hermanos, llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque la luz del evangelio le alumbró y Dios le permite, hermanos, a través de su palabra, que aquella venda que había allí en sus ojos pueda caer para que pueda venir la luz y pueda alumbrar su camino. Así lo decía, hermanos, el versículo que reciente estábamos viendo, dice el verso 29 de Mateo capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, mire hermano, aquí está las características de nuestro Señor Jesucristo. Ahí bien, hermanos, lo mirábamos ahí en el tema Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Aquí lo dice el verso, hermanos, que ahorita estamos estudiando. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 11, verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, dice, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí vemos, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es, hermanos, un ejemplo a seguir para toda la humanidad. Qué bueno, hermanos, que como iglesia Dios nos permite reconocerlo, nos ha permitido, hermanos, llegar a los pies del Señor y dejar atrás aquella vida que antes llevábamos. Ahora dice, aprended de mí, como era nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, hermanos, que era manso, que era humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Necesita una persona, hermanos, ser guiada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Necesita una persona que Dios lo pueda guiar a través de su Santo Espíritu. Pero ¿qué tiene que haber, hermanos, para que Dios la guíe? Esta persona, hermanos, primeramente tiene que reconocer que está en error, que vive en pecado, que está en problemas en la vida actual, presente, porque a la vez, hermanos, Dios le da a conocer que hay, hermanos, un camino donde puede llegar y limpiar su vida. Dice ahí, hermanos, el versículo Romanos, capítulo 10, verso 17, así que la fe, ¿qué tiene que haber, hermanos? Fe. Si aquella persona no tiene fe, hermanos, puede estar sucumbida en muchos problemas, puede tener muchas adversidades en su vida, pero no reconoce a nuestro Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, aquella persona va a pasar de la misma manera. Estimado hermano, amigo que nos mira a través de esta plataforma, el tiempo es siempre ahora. Si usted no se ha llegado a los pies del Señor, no ha empezado a seguir la huella de nuestro Señor Jesucristo, siempre está la oportunidad, hermanos. Dice allí, hermanos, el verso 18 de Romanos 10, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La fe, hermanos, es algo muy importante. Siempre lo hemos dicho. Y ahí, hermanos, el capítulo 11 de Hebreos lo da a conocer qué es la fe. Ahí, hermanos, aparece muchos ejemplos a seguir, muchas virtudes de aquellos hombres y mujeres del ayer que a través de la fe obtuvieron grandes victorias. Ahora esa victoria está para todo aquel que quiera seguir la huella
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra de las cosas, hermanos, muy importante para que aquella persona siga a nuestro Señor Jesucristo y pueda seguir, hermanos, ese ejemplo. Nuestro Señor se ha convertido en un ejemplo para cada uno de nosotros. Y ahora dice Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mire qué bonito. Primeramente, hermanos, y como nuestro manual doctrinal en la Iglesia de Dios nos lo da a conocer, qué necesario es para que el ser humano, cuando se acerca a los pies del Señor Jesucristo y quiera seguir ese ejemplo, quiera seguir sus pisadas, reconozca, amados hermanos, que tiene que haber fe, que tiene que haber arrepentimiento y que tiene que haber conversión. Amados hermanos, ahí lo veíamos. Así que arrepentíos. ¿Y qué dice? Convertíos para que sean, ¿qué, hermanos? Borrados vuestros pecados. Y ahí puede, hermanos, iniciar un proceso nuevo en la vida de aquella persona, en la vida del creyente, en la vida de aquel que le abrió su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona entiende esto, hermanos, recibe una bendición tan grande. Recibe una bendición de parte de nuestro Dios. Solamente Dios es el único que puede cambiar la vida del ser humano, sin importar, amados hermanos, cuán difícil sea su problema, cuán difícil sea su situación. Amados hermanos, Dios es el único que puede cambiar esa situación. Dice, hermanos, el Evangelio de Lucas en su capítulo 4 y versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Mire qué bonito, cómo nos lo explica este pasaje. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Quién, hermanos? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordando, hermanos, que dice nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesús. Si en verdad, hermanos, queremos seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, queremos seguir, hermanos, esas pisadas de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Ahí lo hemos visto, hermanos. En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, 43, le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo llevaba su palabra, anunciaba el Evangelio. Si en verdad, hermanos, nosotros seguimos las huellas, los pasos, tomamos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo a seguir, hermanos, vamos a hacer lo que Él hacía, hermanos. Aquí dice su palabra, iba, dice, anunciaba el Evangelio, iba a otras ciudades, porque para esto, dice, yo he sido enviado. Ahora cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande de poder anunciar el Evangelio, de poder predicar su palabra, amados hermanos, como un mandato de nuestro Dios, para que más almas, hermanos, se arrepientan y dejen el camino que llevaban y se acerquen al camino que Dios les ha mostrado. Pero siempre, hermanos, hay características
Como usted puede ver, ahí veíamos antes, hermanos, en Mateo 11:28, aprended de mí, decía que soy manso y humilde de corazón. ¿Acaso no son esas unas características? Sí, hermanos. La mansedumbre, la humildad, eso lo hacía, hermanos, nuestro Señor. Ahí vimos, hermanos, que también iba, dice, a las ciudades, evangelizaba, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, estamos comprometidos con nuestro Dios a poder cumplir el evangelio de la manera como Él nos ha enseñado. Juan capítulo 13, en su verso 15, amados hermanos, dice, porque ejemplo os he dado, mire qué enfático está este versículo, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ya vimos allá atrás en el verso anterior, dice que era manso, era humilde, hermanos, era misericordioso, era compasivo, ayudaba a los enfermos, los sanaba. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo hacía muchas cosas en favor de aquellas personas que le estaban rodeando. Y ahí nos vemos, hermanos, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿quiénes dice? Vosotros. Hermanos, nos da a conocer que también nosotros debemos de hacer lo que Él hacía. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo en este versículo, hermanos, que estamos leyendo? Dice que le lavó los pies a los discípulos. No anduvo pensando, hermanos. No anduvo viendo, es que yo soy mayor, yo soy Jesús, solamente me lo van a lavar a mí. No, en ningún momento, de ninguna manera, dio el ejemplo para que, como Él hacía, ahora nosotros tengamos ese privilegio. Hermanos, estamos ya en las vísperas de la cena del Señor. Estamos, hermanos, a un paso ya de poder pasar ese momento tan especial en donde debe de prevalecer la humildad en nuestras vidas, hermanos. Aquello que hemos aprendido, hermanos, lo debemos de traer a la práctica si en verdad estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 16, hermanos, del capítulo 13 de Juan, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Mire, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Dice el verso, hermanos, 18 que estamos leyendo, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó su calcañar. Bueno, hermanos, si como conocemos la palabra de nuestro Dios, ahí estaba Judas, ¿verdad? Ahí estaba aquel que le iba a traicionar también. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, conoce las intenciones de todos, porque dice la palabra de nuestro Dios que Él escudriña nuestro corazón. Él conocía el corazón de todos, hermanos, y nos da a conocer que aprendamos, porque ejemplo nos ha dado, dice, para que hagamos así como Él hizo. Y ahí mencionábamos un tiempo especial, hermanos, como el que estamos por pasar, en donde pasamos ese acto, hermanos. Nuestro corazón siempre, hermanos, debe estar contrito, humillado, no solamente en esta fecha, hermano. Quizás a veces puede llegar el pensamiento
a la mente del humano y pensar, ahora que viene la cena del Señor, yo voy a arreglar el problema que tengo. Ahora yo voy a ir y voy a pedirle perdón al hermano. Hermanos, analicemos que todo el tiempo, hermanos, debemos de hacerlo. El tiempo que pasa, hermanos, lo debemos de pasar siempre de la forma como nuestro Señor Jesús nos lo está pidiendo, hermanos. No pensar que porque llegó la fecha, yo voy a arreglar esta situación y luego pasó la fecha, yo me olvido y vuelvo a lo mismo. Había rencor, había ego, había algo no bueno, no espiritual, pero pasando la fecha, vuelve a lo mismo. Es ahí donde ahora cada uno de nosotros analicemos, hermanos, que si en verdad seguimos los pies, el ejemplo, las pisadas, las huellas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestras vidas, hermanos, tienen que estar en constante preparación, viviendo en santidad, hermanos, en paz, primeramente con Dios y con nosotros mismos, con nuestro prójimo, hermanos, para que nuestro Dios, hermanos, pueda agradarse de nuestras vidas. Un año, hermanos, pasa pronto y no es posible, ¿verdad? Que solamente llegando esta fecha alguien pueda pensar que va a arreglar algo y que ahí va a buscar el perdón. No, el perdón, hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo desde el primer momento que llegó a las aguas y se bautizó y empezó a vivir una vida en constante espiritualidad y santidad. Pero de ahí en adelante, nuestro deber, hermanos, es cuidar nuestras vestiduras para que podamos, hermanos, ser tomados en cuenta por nuestro Dios. Dice el verso 18, hermanos. Dice, vamos a ver lo que dice Isaías 53, un versículo, hermanos, que bien conocido. Capítulo 53, versos 7 y 8 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Símbolo de qué es esto, hermanos? ¿Qué característica hacía nuestro Señor con esto? Ahí vimos en los pasajes anteriores, hermanos, que Él dice era manso, era humilde de corazón, que le podían hacer, decir la enseñanza, el evangelio que Él había traído, era, hermanos, para ser soportándonos, decía, unos a otros. O sea, hermanos, algo como que nos perdonamos. Cada error, hermanos, que se comete en la vida, alguna persona, hermanos, debe de buscar el perdón con su prójimo para que pueda ser tomado en cuenta con nuestro Dios. Como cordero y se fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La mansedumbre de nuestro Señor Jesús. Aquella enseñanza, amados hermanos, ahora está para cada uno de nosotros. Ahora las personas, amados hermanos, pues quizás se les hace muy difícil, ¿verdad? Ahora hasta una mirada de una persona ofende tanto, hace guardar una raíz de amargura, hace que aquella persona ya no quiera hablarle, dirigirle la palabra, quizás al hermano, quizás al amigo, quizás al familiar. Amados hermanos, es necesario que tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios, porque Dios, hermanos, nos habla para que cada uno de nosotros
veamos, hermanos, cómo estamos delante de Él, cómo está nuestra vida, recordando el proceso que llevamos, hermanos. Todos, hermanos, llevamos un proceso desde que nos bautizamos, hermanos. Estamos en un proceso constante de luchas, pero sabiendo, hermanos, que si hacemos las cosas que Dios nos manda, también vamos a ser victoriosos. Dice, hermanos, también, quiero que veamos otro versículo. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, 6, 7. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice, hermanos? No peca. Todo aquel que peca, mire, no le ha visto, ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, que dice, justo como Él es, nuestro Señor Jesucristo. Aquí, amados hermanos, encontramos otra característica. Encontró allí, hermanos, y vio cuál era esa característica. Ahí está la justicia, hermanos. Y bien lo dice el versículo 7, nadie, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. ¿A qué nos manda nuestro Señor? A ser justos, hermano. ¿Con quién vamos a ser justos? Con las personas que están a nuestro alrededor, reconociendo, hermanos, que la justicia viene de Dios y que Dios es el ser más justo que hay, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios nos insta para que ahora todos podamos entender que también la justicia es una característica que predominaba en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ve usted cómo, hermanos, la palabra de nuestro Dios deja, hermanos, al desnudo aquella vida que puede llevar la persona, hermanos? La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos insta. Y por eso dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. ¿Por qué? La injusticia, hermanos, estamos hablando de la justicia. Pero la injusticia, ¿de quién es, hermanos? Es del diablo, la injusticia. Y así lo dice su palabra. Porque el que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y ahí lo veíamos, poníamos un ejemplo anteriormente, hermanos, que ya viene una fecha especial y que el pedir perdón, hermanos, no solamente es para pasar la cena del Señor. Si en nuestra vida cotidiana se reconoce, hermanos, que se comete algo contra el hermano, el perdón es, hermanos, en el momento. ¿Para qué? Para que nuestro Dios también nos pueda perdonar a cada uno de nosotros. Ahí veíamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, sus características: ser manso, humilde, misericordioso, compasivo. Ahora veíamos justo. Estamos viendo ahí, hermanos, que nuestro Señor también, hermanos, a través del 15:12 del capítulo de Juan, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, dice el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire el amor
Nuestro Señor Jesucristo. Por amor vino, hermanos, y dio su vida. Por el mismo amor entregó su vida, hermanos, para que ahora usted y yo tengamos este acceso a la vida eterna. Dice el verso 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardaba los mandamientos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, pues gracias a Dios. La iglesia, hermanos, ha entendido la palabra de nuestro Dios. Guarda su palabra, hermanos. Pero ahora, hermanos, la palabra de Dios se predica para que todo aquel que cree tenga, hermanos, el privilegio de poder llegar a los pies del Señor, poder seguirle sus huellas y alcanzar la vida eterna que nos ha prometido. Dice Mateo capítulo 9 y verso 35 al 38. Jesús muestra compasión, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, proclamando el reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia con aquel que sufre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía empatía. Él, hermanos, estaba con el que sufría. Lo ayudaba, hermanos. Estaba ahí, miraba que alguien estaba enfermo, sufría una enfermedad difícil en aquel tiempo. Dice que le daba la mano, lo sanaba, sin importar, hermanos, el tiempo de aquella enfermedad. Porque así se manifestaba el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, hermanos, sigue en pie. Ese amor sigue en pie para que ahora todos y cada uno de nosotros podamos entender cuál es el propósito del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, amados hermanos, que era perdonador. ¿Cuántas características tenía, hermanos? Dice que era perdonador, según Efesios capítulo 4 y verso 32. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire, ese es el evangelio de Cristo, hermano. Él llama para que aquel, hermanos, vaya y perdone a aquel que ha ofendido. Así como Dios los perdonó, dice, a ustedes en Cristo. Si nosotros, hermanos, Dios nos ha perdonado, también, hermanos, debemos de perdonar. Esa fue otra, hermanos, de las características de nuestro Señor Jesucristo. Quizás palabras, hermanos, que parecen sencillas, pero que en la vida diaria, en la vida cotidiana, si nos ponemos a ver, hermanos, nos puede traer problema si no acatamos lo que la palabra de Dios nos dice. Aquello que ahora podemos ver sencillo, hermanos, nos puede meter en dificultad si no hacemos como nuestro Dios nos ha mandado. Nuestro Señor Jesucristo dice que desarrolló su ministerio publicando el evangelio, orando, ayunando, oraba, recordando, hermanos, las tentaciones cuando el enemigo se le aparece. Y allá en Mateo 4, capítulo 1, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ahí nos da a conocer, hermanos, cuando el enemigo fue llevado, dice, allá a lo alto, ¿verdad? Y el enemigo, el diablo, se le apareció y fue tentado, hermanos. ¿Qué había hecho nuestro Señor? Había ayunado, hermanos. Nosotros, hermanos, pasamos pruebas, pasamos dificultades, hermanos.
De repente enfermedades, hermanos, y diferentes problemas que la vida le presenta al ser humano. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, es un ejemplo para que ahora cada uno de nosotros podamos tenerlo a la vista y que no lo perdamos de vista, estimados hermanos, para que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Debemos de seguir la huella de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, salió vencedor, salió victorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque había estado sometido, hermanos. Había sentido necesidad de someterse a la oración, de someterse al ayuno, hermanos. Ahora nosotros, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, eso es lo que debemos hacer. Si vamos a tomar a Jesús como un ejemplo a seguir, hermanos, en verdad no perdamos de vista lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacía, amados hermanos. Y allá vemos primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, mire qué bonito, como la palabra de Dios nos da a conocer, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Por eso, hermanos, cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, ¿qué hacemos en nuestras pruebas? En nuestras tribulaciones, hermanos, lo primero que hacemos, orar, hermanos. Le pedimos a Dios porque confiamos que de Dios vamos a recibir el favor, de Él vamos a recibir aquello que necesitamos. Amados hermanos, en verdad debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me llama la atención, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol, hermanos, hacía la voluntad de nuestro Dios. Iba, hermanos, donde se le había mandado a predicar, llevaba la palabra, daba aliento, hermanos, predicaba por todos lados. Y por eso la palabra de nuestro Dios lo da a conocer, hermanos. Sed imitadores. ¿Imitaba Pablo a nuestro Señor? Sí, hermanos. Pablo imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Y nos manda a decir, hermanos, nos dice a nosotros a través de su palabra, imiten, sean imitadores de mí. ¿Quién era Pablo? Recordemos el final, hermanos, de la carrera de Pablo. ¿Qué dijo Pablo allá al final? He peleado la batalla, he guardado la fe, pero al final, hermanos, le esperaba, dijo, la corona de justicia. ¿Tenía seguridad Pablo? Sí, hermanos. Pablo había triunfado al final de su vida porque él sabía, hermanos. Y ahí nos deja su palabra para que cada uno de nosotros, hermanos, ahora tomemos como ejemplo lo que él antes hacía. Y la palabra de nuestro Dios así nos lo da a conocer, hermanos, para que ahora nosotros como iglesia, ahora también nosotros hagamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo empezamos leyendo, hermanos, en el primer verso. Siendo luz en medio de las tinieblas, hermanos. Así lo vamos a hacer. Vamos a predicar el evangelio con nuestro testimonio. De esa manera vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Bien, amados hermanos, pues se ha llegado el momento. Vamos a llegar hasta acá con esta predicación, hermanos, con este momento de
del cual hemos reflexionado en estos versículos, vamos a llegar hasta acá, amados hermanos, y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos has concedido. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos, te pedimos que guíes y que guardes a cada uno de tus hijos que han recibido tu enseñanza, que les permita siempre, Señor, que tu palabra llegue allá hasta el fondo de sus corazones, para que tu amor, tu misericordia pueda resplandecerles algún día, eterno Dios, y que tu palabra pueda hacer luz en cada uno de ellos, para que ellos puedan, eterno Padre, hacer también como tú has mandado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, paz a cada uno de vosotros.